En la extensa, inquieta ciudad de Nueva York, vivía una joven mujer llamada Alara Winters. Para los ricos clientes que ella ocasionalmente servía y las apresuradas multitudes por las que ella navegaba, ella era casi invisible, solo otra chica intentando sobrevivir, su rostro mezclándose con el fondo. Su vida desde afuera parecía simple, solo trabajo y una existencia tranquila. Pero dentro del pequeño apartamento que ella llamaba hogar en el Bronx, una historia diferente se desplegaba, densa con el olor de los miedos de ayer. Ara despertó a las 4 de la mañana, arrancada de un sueño inquieto, no por la luz, sino por el sonido de su madre tosiendo, húmedo y sibilante, del tipo que traía sangre. Ella corrió a encontrar a su madre, Margaret, temblando con un paño manchado presionado contra sus labios. En la esquina estaba su hermano de 8 años, Ethan, ojos abiertos de terror, sus pequeñas manos haciendo señas frenéticamente. Él había sido mudo desde el nacimiento, y su silencio en momentos como estos se sentía más pesado que cualquier grito. Ella le respondió con señas que todo estaría bien. Una mentira que había dicho tantas veces que ya no se sentía como mentir. El cáncer estaba en etapa 3 y sin seguro ellos veían a su madre desvanecerse una tos a la vez. Las paredes del apartamento estaban manchadas de moho. Las tuberías goteaban agua marrón. Las cucarachas gateaban libremente. El refrigerador contenía solo leche caducada y pan al que ella tenía que quitarle el moho antes de dárselo a Ethan. Sobre la mesa había una montaña de facturas, gastos de hospital con mucho tiempo de retraso, alquiler con 2 meses de retraso, casi $90,000 en deuda. El propietario había venido hace 3 días, sus amenazas de desalojo afiladas como cuchillos. 2 semanas antes, ella había perdido su trabajo por negarse a proporcionar servicios especiales a un cliente. Pero hoy había trabajo. Un turno de última hora en una gala de caridad en el Hotel Obsidian. La paga era más de 1 semana de salario, un salvavidas al que ella se aferraba con esperanza desesperada. Ella había oído susurros sobre el Obsidian, que pertenecía a gente peligrosa que hacía desaparecer a otros. Ella se vistió con su uniforme blanco y negro, lavado a mano y secado durante la noche. Su madre se movió, encontrando a Ara en la luz tenue. «Te vas», susurró. «Sí, mamá. Ten cuidado, hija mía. Esos lugares no son para gente como nosotros, y los hombres allí son peligrosos». Forzó una sonrisa cansada. «Solo una noche traeré algo a casa», prometió. Un voto que había hecho 100 veces. Horas después, ella estaba en el sótano de servicio con otros 20 trabajadores temporales, sus rostros ansiosos iluminados por luces fluorescentes duras. Elena Cross, la coordinadora del evento, estaba frente a ellos con un portapapeles como un arma. «Escuchen», ladró Elena. «Son reemplazables. Un error y están fuera. Sin paga, sin segunda oportunidad». Su mirada se posó en Ara. «Estás en servicio VIP. Servirás al invitado de honor exclusivamente. No hables a menos que te hablen. Eres papel tapiz. El invitado de honor es Nicolas Salvatore». A Ara se le cortó la respiración. Todos conocían ese nombre. El jefe de la mafia más despiadado de Nueva York. Su fundación financiaba becas que ella una vez había soñado. Solicitudes aún escondidas debajo de su colchón. Esperanzas que murieron cuando ella abandonó sus estudios para proteger a su familia. Servirlo a él ahora se sentía como el destino burlándose de ella. Ella asintió, su rostro una máscara de calma que no sentía. Ella sería invisible. Ella no cometería ningún error. Si quieres conocer el final satisfactorio y la venganza alegre que espera, dale me gusta a este video. Compártelo con alguien que ama las buenas historias.
y suscríbete al canal para no perderte lo que sucede a continuación. Porque esta noche, la chica invisible está a punto de hacer algo que nadie olvidará jamás. Fue escoltada arriba por un guardia de seguridad para familiarizarse con el diseño antes de que llegaran los invitados. Ella salió del ascensor y se congeló, como si hubiera cruzado a otro mundo, un mundo que solo había visto en sueños o en las viejas pantallas de televisión y salas de espera de hospitales. El gran salón del Hotel Obsidian se desplegó ante ella como un palacio de un cuento de hadas, pero el tipo de cuento de hadas destinado a aquellos que tenían el poder de la vida y la muerte, no para chicas pobres del Bronx. El suelo de mármol negro brillaba tan impecablemente que ella podía ver su propio reflejo en él. Venas blancas corriendo a través de la piedra como ríos plateados congelados en un mar de noche. Candelabros de cristal masivos colgaban del techo altísimo, miles de cristales esparciendo un brillo cálido como estrellas aprisionadas. Cada candelabro probablemente valía más que el apartamento en descomposición en el que vivía su familia. Ayara tragó saliva con dificultad, forzando su rostro a permanecer inmóvil, negándose a mostrar el asombro que sentía. Ella era invisible. Ella se recordó a sí misma. Y las personas invisibles no tenían permitido tener sentimientos. Por todas partes a su alrededor, equipos de personal se movían con la precisión de una orquesta dirigida por una mano invisible. Extendieron impecables manteles de seda blanca, el tipo de seda que sabía solo con tocarla, que costaba más que el alquiler de todo su mes. Platos de plata pulida estaban alineados en perfecto orden. Cubiertos chapados en oro brillaban bajo las luces. Copas de cristal tan delicadas que parecían como si pudieran romperse con un solo aliento. Ella pasó por el área del bar y vio botellas de licor alineadas en los estantes, nombres que no podía pronunciar porque estaban en francés o italiano. Pero ella sabía que cada botella valía 3 meses de la medicación de su madre. 3 meses. 3 meses que su madre podría vivir más tiempo. Esperar más tiempo. Ver a Ethan crecer un poco más. Todo eso encerrado dentro de una sola botella que la gente aquí vaciaría en minutos y olvidaría. Pero lo que le oprimió el pecho no era el licor o el cristal o la seda. Eran las flores. Enormes arreglos florales estaban por todo el salón, cada uno llegando a su pecho, rebosantes de lirios blancos puros, orquídeas de color púrpura pálido y rosas de color rojo intenso como la sangre. Una dulce fragancia llenaba el aire, un tipo de aroma de lujo que ella nunca había conocido. Ella se detuvo frente a un arreglo, mirando los pétalos impecables sin una sola arruga, y su mente comenzó a calcular por sí misma. Una rosa aquí, solo una, probablemente valía una semana de medicación para el dolor de su madre. Este arreglo completo podría pagar una ronda completa de quimioterapia, y había docenas como este esparcidos por todo el salón. Cientos de flores que se marchitarían después de esta noche y serían tiradas como basura. Mientras su madre se consumía en una cama húmeda porque no había dinero para medicinas, una oleada de ira se levantó en el pecho de Ara, caliente y amarga. Ella quería gritar, preguntar por qué el mundo era tan injusto, por qué algunas personas podían tirar dinero en flores decorativas, mientras otras tenían que elegir entre comprar pan o comprar medicinas. Pero ella tragó la rabia como miel amarga, porque sabía que la ira no ayudaría. La ira no pagaría las deudas. La ira no curaría el cáncer. La ira solo le costaría su trabajo. Y perder su trabajo significaba perder el último salvavidas frágil que tenía. Ella siguió moviéndose, deslizándose entre el resto del personal como una sombra. Ella observó la forma en que doblaban las servilletas en cisnes, la forma en que colocaban cada vaso exactamente
a la distancia de una mano, la forma en que inspeccionaban cada tenedor por el más mínimo defecto. La perfección llevada a un extremo obsesivo. Ella se preguntó si las personas que se sentarían en estas mesas alguna vez notaban esa perfección, o si para ellos era simplemente esperada, como el sol saliendo cada mañana. Quizás esa era la mayor diferencia entre los ricos y los pobres. Ella pensó que los pobres estaban agradecidos por cada pedazo de pan, mientras que los ricos ni siquiera miraban un festín. Ella se detuvo en la mesa VIP, el lugar donde serviría esta noche. Se encontraba en una plataforma más alta que el resto del salón, como un trono mirando a sus súbditos. Las sillas estaban tapizadas en terciopelo negro, altas, con respaldo y imponentes, cada una como un pequeño trono para los reyes y reinas del inframundo. Aquí era donde Nicolás Salvatore se sentaría. Aquí era donde ella tendría que estar de pie y servir, con la cabeza inclinada y en silencio, mientras el hombre más poderoso de Nueva York comía y reía a solo unos pasos de ella. Ara respiró hondo. Ella había entrado al paraíso, pero este era el paraíso del diablo, y ella no era más que una pequeña hormiga tratando de no ser aplastada bajo zapatos caros. Ara estaba revisando la colocación de las copas en la mesa VIP cuando una voz cortó el aire como una cuchilla, afilada, fría y goteando desprecio. Ella giró la cabeza y vio a una mujer entrar al gran salón. No, no entrar, sino aparecer como si toda la habitación hubiera sido creada únicamente como telón de fondo para ella. Victoria Ashford llevaba un deslumbrante vestido rojo color sangre, diamantes cayendo en cascadas sobre su cuello y muñecas, cada piedra brillando bajo los candelabros como diminutas estrellas aprisionadas contra su piel de marfil. Su cabello rubio dorado estaba peinado en ondas impecables que se derramaban sobre sus hombros. Su rostro perfectamente maquillado sin un solo defecto. Sus labios rojos curvados en una sonrisa que Ara instantáneamente reconoció como falsa. Ella era hermosa, impresionantemente así, pero era la fría belleza de una estatua, perfecta y sin vida. Detrás de Victoria venía un fotógrafo sujetando una cámara profesional y dos maquilladores revoloteando como cachorros obedientes. Victoria se detuvo en el centro del salón, recorrió el lugar con la mirada, luego frunció el ceño. Irritación claramente grabada en su rostro como si acabara de percibir un olor desagradable. Esta iluminación no servirá, declaró, su voz resonando por la habitación. Hace que mi piel se vea descolorida. Arréglalo. Un técnico se apresuró a ajustar las luces mientras Victoria permanecía allí con los brazos cruzados, los dedos golpeando impacientemente contra su brazo. Ella miró hacia el escenario donde tendría lugar el discurso y avanzó con largos pasos autoritarios. «Estaré aquí cuando presente a Nicholas», le dijo Victoria al fotógrafo. «Ángulo de 3/4, recuerda, no de frente. De frente hace que mi nariz se vea más grande. Y cuando lo abrace, dispara desde la izquierda. La izquierda es mi mejor lado». Ella probó algunas poses, inclinando la cabeza en la izquierda y luego a la derecha, comprobando las sombras en su rostro como si esto fuera una sesión de fotos de revista y no una gala de caridad. Aga permaneció inmóvil en una esquina, observando en silencio. Ella notó que Victoria no miró ni una vez los carteles sobre niños desfavorecidos colgados en las paredes. No dedicó un segundo a los folletos de becas dispuestos sobre las mesas. Para ella, esta noche no era un evento de caridad. Esta noche era la noche de Victoria Ashford, y todo lo demás era meramente un accesorio. Una joven camarera pasó accidentalmente en el momento exacto en que Victoria estaba posando, bloqueando la vista de la cámara. Victoria se giró,
sus ojos azules gélidos y afilados. ¿Estás ciega?, siseó, su voz venenosa. ¿O tu cerebro está tan vacío como la bandeja que llevas? La camarera tembló e inclinó la cabeza en señal de disculpa. Pero Victoria no había terminado. Ella se acercó y, sin previo aviso, abofeteó a la chica con fuerza en la cara. El sonido resonó por el salón, congelando a todos en su lugar. «Mira por dónde vas la próxima vez», dijo Victoria con frialdad. Luego se dio la vuelta como si acabara de quitarse el polvo del vestido. Nadie se atrevió a hablar. La camarera se quedó allí, una mano apretando su mejilla enrojecida, las lágrimas amenazando con derramarse, pero sin atreverse a caer. A Ara la sangre le hirvió. Quería dar un paso adelante, quería decir algo, pero sus pies se sentían clavados al suelo. Ella recordó haber sido regañada por su antiguo gerente de restaurante, recordó la humillación de ser tratada como basura. Ella entendió la mirada en los ojos de esa camarera, la mirada de alguien que sabía que no tenía derecho a defenderse, no tenía derecho a estar enojada, solo el derecho a inclinar la cabeza y aguantar porque necesitaba el dinero. Victoria salió al pequeño balcón en la esquina del salón, sacó su teléfono y le dio la espalda a la habitación. Agra no estaba tratando de escuchar a escondidas. Solo se movía hacia el área de preparación de bebidas y pasó por casualidad. Pero la voz de Victoria llegó a sus oídos, baja pero lo suficientemente clara como para escucharla. «¿Está todo listo?», preguntó Victoria, su tono completamente diferente de su arrogancia anterior. Más oscuro, más secreto. «Bien, esta noche terminará todo. Después de esta noche, todo será nuestro». Hizo una pausa, escuchando a la persona del otro lado, luego soltó una risa suave, fría como el viento invernal. «No te preocupes, no sospecha nada. Confía en mí por completo». Victoria terminó la llamada, se dio la vuelta con una sonrisa radiante, como si hubiera estado discutiendo el clima, y regresó al salón para seguir posando para el fotógrafo. Ara se quedó allí, su corazón latiendo salvajemente. No entendía lo que acababa de escuchar, pero algo se sentía mal. Algo oscuro acechaba debajo de esas palabras susurradas. El instinto de supervivencia agudizado por años de dificultades le advirtió que algo no estaba bien. Aunque no sabía qué era, sacudió la cabeza, tratando de alejar el pensamiento. Esto no era asunto suyo. Ella era solo una camarera. Solo necesitaba permanecer invisible, terminar su trabajo y llevar el dinero a casa a su madre. Los planes de los ricos no tenían nada que ver con ella. Sin embargo, las palabras de Victoria resonaron en su mente como una maldición. Esta noche terminará todo. Ara todavía estaba pensando en la misteriosa llamada telefónica de Victoria, cuando la atmósfera en el gran salón cambió abruptamente. No hubo tambores, ni anuncios, ni espectáculo de ningún tipo. Sin embargo, ella sintió el cambio tan claramente como si la temperatura en la habitación hubiera bajado varios grados. Los miembros del personal que se habían estado moviendo se congelaron de repente. Los susurros y las conversaciones cesaron, y todas las miradas se volvieron hacia la entrada lateral. Ella giró la cabeza, y por primera vez en su vida, vio a Nicolas Salvatore en persona. Él entró por la puerta lateral, no por la entrada principal como Victoria, como si no necesitara la atención de nadie para afirmar su presencia. Y realmente no lo hizo. Su presencia por sí sola era una fuerza irresistible, como un agujero negro atrayendo toda la luz y la atención hacia sí mismo sin esfuerzo. Era más alto de lo que había imaginado, probablemente más de 1,8 metros, de hombros anchos, su físico tonificado y contenido bajo un traje negro perfectamente sastre,
del tipo que costaba más de un año entero de su salario solo con mirarlo. Su cabello era negro como la tinta, peinado hacia atrás para revelar un rostro de rasgos muy definidos con una mandíbula que parecía tallada en piedra. Pero de lo que no podía apartar la vista eran sus ojos, grises como el cielo antes de una tormenta, fríos e insondablemente profundos, como si pudieran ver a través del alma de cualquiera. Y la cicatriz, una tenue cicatriz que iba desde su sien hasta su pómulo izquierdo. No larga, pero lo suficientemente larga como para contar una historia de violencia y supervivencia. No lo hacía menos atractivo, si acaso lo hacía más peligroso. Una advertencia silenciosa de que este era un hombre que había caminado por el infierno y había vivido. Ara recordó los rumores sobre el fallido asesinato 5 años antes, cuando alguien había intentado y fallado en matarlo. La gente decía que él se había vengado con sus propias manos, y ninguno de los que estaban detrás del complot seguía vivo para contarlo. Caminando justo detrás de Nicholas estaba un hombre de mediana edad, grande, sólidamente construido, con el rostro inexpresivo de una estatua. Tony Russo, el invitado de todos, el chofer del jefe y el guardaespaldas más confiable. Ella había oído susurros sobre Tony, que una vez había sido un mercenario antes de que el padre de Nicholas le salvara la vida, y que había sido leal hasta la muerte desde entonces. Los dos hombres se movían como uno. Tony siempre posicionado para proteger a Nicholas de cualquier amenaza, sus ojos recorriendo la habitación como un radar, buscando peligro. Victoria vio a Nicholas y se transformó instantáneamente. El desdén que había mostrado al personal se desvaneció, reemplazado por una sonrisa radiante y ojos brillantes, como si acabara de ver al amor de su vida. Ella se apresuró a acercarse, sus tacones haciendo clic contra el mármol, y enganchó su brazo al de Nicholas con una afectación perfectamente ensayada. «Cariño, te extrañé tanto», murmuró lo suficientemente alto como para que los que estaban cerca la escucharan. Pero Ara notó algo que nadie más parecía notar, porque nadie se atrevía a mirar de cerca. Nicholas no le devolvió el abrazo. Su brazo colgaba suelto a su lado. Su cuerpo no se inclinó hacia Victoria ni un milímetro, y esos ojos grises miraban a otra parte, como si su mente estuviera muy lejos. Era la fría distancia de dos extraños, no de una pareja comprometida. En ese momento, una joven camarera que llevaba una bandeja de copas de cristal pasó, probablemente abrumada por la llegada del jefe, tropezó con la pata de una silla y se inclinó hacia adelante. La bandeja se inclinó, las costosas copas deslizándose hacia un lado al borde de estrellarse contra el suelo. Ara vio todo ralentizarse, imaginó el sonido del cristal rompiéndose, los gritos furiosos de Elena y la pobre camarera siendo expulsada sin nada a su nombre, pero no sucedió. Nicholas, con reflejos rápidos como un rayo, dio un paso adelante y sujetó a la camarera por el brazo, estabilizándola mientras su otra mano agarraba el borde de la bandeja para evitar que se volcara más. Las copas temblaron pero no cayeron. «Cuidado», dijo, su voz baja y tranquila, como si acabara de recoger una hoja caída en lugar de salvar a alguien de un desastre. «El suelo está resbaladizo». La camarera se quedó allí temblando, su rostro pálido, los labios moviéndose sin sonido. Nicholas no esperó agradecimiento, simplemente hizo un pequeño asentimiento y siguió adelante, como si lo que había hecho no fuera digno de mención. Ara se quedó allí, presenciándolo todo, una extraña confusión surgiendo dentro de ella. Se había preparado para servir a un diablo, a un asesino a sangre fría, que todos temían, pero ese diablo acababa de salvar a una camarera de ser despedida
sin pedir una palabra de gratitud. Ella miró a Victoria, todavía aferrada al brazo de Nicholas con su falsa sonrisa, y recordó cómo había abofeteado a un miembro del personal simplemente por cruzar la vista de la cámara. Estaban a punto de casarse. Sin embargo, estaban a mundos de distancia. Uno golpeó a una trabajadora por estorbar. El otro estabilizó a una trabajadora para evitar que se cayera. Aja no sabía qué tipo de hombre era realmente Nicholas Salvatore. Podría ser un asesino. Podría ser el monstruo del que la gente susurraba, pero en ese momento era infinitamente más amable que su hermosa prometida, y eso solo profundizó su confusión sobre el hombre al que serviría toda la noche. Ara trató de sacar de su mente la imagen de Nicholas estabilizando a la camarera y volver a concentrarse en su trabajo. Ella regresó a la mesa VIP para una última revisión antes de que llegaran los invitados, asegurándose de que todo estuviera perfecto, tal como Elena exigía. Las copas debían brillar, las servilletas debían estar dobladas con precisión, los cubiertos debían estar alineados. Ella se inclinó para ajustar una copa que estaba ligeramente fuera de lugar, tan absorta en ese pequeño detalle que no notó a alguien caminando hacia ella. Cuando se enderezó y se giró, chocó con una pared. No, no una pared, un pecho sólido. El leve aroma de una colonia cara, mezclado con algo inconfundiblemente masculino y peligroso. Su corazón dio un vuelco al darse cuenta de con quién acababa de chocar. Nicholas Salvatore estaba directamente frente a ella, lo suficientemente cerca como para que ella hubiera podido contar cada puntada en la solapa de su traje si se hubiera atrevido a levantar la vista. Pero no se atrevió. Ella bajó la mirada instantáneamente, su corazón latiendo como un tambor de guerra, sus manos apretando el dobladillo de su uniforme tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. «Lo siento, señor», dijo. Su voz temblaba a pesar de su esfuerzo por controlarla. No estaba mirando por dónde iba. «Por favor, perdóneme». Ella esperó la ira, los gritos, el ser expulsada tal como Elena había advertido. Un error y ella desaparecería, sin paga, sin una segunda oportunidad. Ella había cometido ese error, y ahora todo había terminado. Pero los gritos nunca llegaron. En cambio, hubo silencio, extendiéndose por varios segundos que se sintieron como siglos. Luego una voz baja y constante habló. No enojada, no fría, solo con una suave curiosidad que ella no había esperado. «¿Cuál es tu nombre?» Aga se congeló. Ella no estaba segura de haber oído correctamente. El jefe de la mafia más temido de Nueva York le estaba preguntando su nombre. Una camarera temporal que desaparecería de este mundo después de esta noche como si nunca hubiera existido. Ella tragó saliva, todavía incapaz de levantar la cabeza. Ara, Ara Winters. Su voz era apenas un suspiro, y ella se preguntó si él siquiera podía oírla. Ara, repitió, y la forma en que dijo su nombre lo hizo sonar desconocido, casi melódico, como si estuviera saboreando cada sílaba cuidadosamente. Ara Winters. Entonces dijo algo que ella nunca podría haber anticipado, algo que se grabaría en su memoria para siempre. «Levanta la cabeza». Ella no reaccionó, pensando que debía haber entendido mal. «Levanta la cabeza», repitió, su voz todavía tranquila, pero suavizada por algo que ella no podía nombrar. «No le debes a nadie tu mirada. No inclines la cabeza como si fueras culpable». Ara lentamente levantó la cabeza como si su cuello estuviera oxidado y cada centímetro requiriera esfuerzo. Y entonces sus ojos se encontraron con los suyos. Esos ojos grises la miraron directamente a ella, no a través de ella como la gente rica solía hacerlo, sino a ella, viéndola verdaderamente como una persona en lugar de una sombra.
No había desprecio en ellos, ni la indiferencia que ella había aprendido a aceptar. Solo había pura atención, como si en ese momento ella fuera la única persona en la habitación digna de ser mirada. El momento duró solo unos segundos, pero para Lara se sintió tan largo como toda una vida. Ella no sabía cómo responder, no sabía qué decir. Nadie le había hablado así antes. Nadie le había dicho que levantara la cabeza en lugar de inclinarla. Toda su vida le habían enseñado a bajar la mirada, a hacerse pequeña, a permanecer invisible. Y ahora, el hombre más poderoso de esta ciudad, el hombre al que todos temían, le había dicho que no inclinara la cabeza. Nicholas asintió levemente, como si acabara de completar algún ritual tácito. Luego se alejó, dejándola de pie en el reluciente salón, con un ritmo cardíaco que no podía nombrar. Ella observó su espalda desaparecer entre la multitud de personal y se preguntó si acababa de conocer a un diablo o a un ángel, o tal vez, solo tal vez, era ambos. El gran salón del Obsidian cobró vida cuando los primeros invitados comenzaron a llegar. Ara estaba en su puesto asignado cerca de la mesa VIP, una bandeja de plata equilibrada en sus manos, su rostro fijo en la calma profesional e inexpresiva que había aprendido a través de años de servicio. Sin embargo, por dentro, su mente aún se demoraba en el breve encuentro con Nicholas, sus palabras resonando como una melodía que no podía sacudirse. No le debía a nadie su mirada. Nadie le había dicho eso antes. Nadie la había mirado como él lo había hecho. Ella sacudió un poco la cabeza y se obligó a concentrarse. Este no era el momento de detenerse en pensamientos sin sentido. Estaba allí para trabajar, para ganar dinero, para salvar a su madre, no para ser perturbada por los ojos grises de un jefe de la mafia. Los invitados entraron uno por uno, trajes caros y vestidos de noche brillantes, diamantes y oro o atrapando la luz de los candelabros. Reían, se daban la mano, intercambiaban abrazos educados con sonrisas que nunca llegaban a sus ojos. Ara se dio cuenta de que esto no era meramente una gala benéfica. Esto era un escenario para los poderosos, un lugar donde se sellaban tratos silenciosos con miradas y sutiles asentimientos. Ella vio caras que supuso pertenecían a jefes de otras familias mafiosas, hombres con ojos de depredadores y mujeres tan hermosas y letales como víboras a su lado. Toda la atención gravitó hacia la mesa VIP donde Nicholas Salvatore se sentaba como un rey en su trono. Victoria se sentó a su lado, su mano apoyada posesivamente en su brazo, su radiante sonrisa nunca se desvanecía. Ella reía en los momentos adecuados, pronunciaba las palabras adecuadas, inclinaba la cabeza en el ángulo perfecto cada vez que una cámara se giraba hacia ellos. Era una actuación impecable de la prometida perfecta. Pero Ara, que había sobrevivido observando toda su vida, notó lo que las cámaras no veían, el ligero estremecimiento que recorrió a Victoria cuando Nicholas la tocó, como si estuviera reprimiendo la repulsión. La forma en que sus ojos pasaban por Nicholas, buscando a alguien más entre la multitud. La forma en que su sonrisa desaparecía en el instante en que nadie la estaba mirando, revelando un rostro frío y calculador. Ara sirvió champán en la copa de Nicholas, bajando la cabeza lo suficiente como para mostrar respeto, pero no tan profundamente como lo habría hecho antes. Ella recordó sus palabras y mantuvo la espalda un poco más recta. Él no la miró, absorto en una conversación con el hombre a su lado. Sin embargo, ella sintió que él sabía que ella estaba allí. Ella sirvió a Victoria, quien no se molestó en reconocerla, como si Ara no fuera más que aire. Luego se movió al lugar del hombre con quien Nicholas estaba hablando, Marco Benedetti. Ara había oído a Elena mencionar el nombre durante las asignaciones, el mismo asesor de Salvatore,
el hombre más confiable de la familia. Parecía tener unos 40 años, su cabello salpicado de canas, su rostro con la refinada belleza de un caballero. Sin embargo, algo en sus ojos la inquietó, una astucia escondida bajo el exterior de confianza. Mientras servía champán a Marco, ella captó su mirada dirigiéndose hacia Victoria, rápida como un rayo, pero inconfundible. No era la mirada de un hombre que mira a la prometida de su jefe. Era la mirada de un amante, encendida y llena de deseo. Ella continuó observando mientras se movía alrededor de la mesa como una sombra. Los toques discretos debajo del mantel entre Victoria y Marco cuando la tela los protegía de la vista. Un pequeño trozo de papel pasado de la mano de Victoria a la de Marco mientras ella fingía alcanzar una servilleta. Las miradas que intercambiaban cada vez que Nicholas se daba la vuelta para hablar con alguien más. Breves pero cargadas de significado. Aja sintió que se le apretaba el estómago. Ella no era tonta. Sabía lo que estaba viendo. Victoria Ashford, la hermosa prometida de Nicholas Salvatore, estaba teniendo una aventura con su mano derecha. Sin embargo, había algo más. Una sensación de inquietud que no podía nombrar. Ella recordó la llamada telefónica que había escuchado antes. Victoria susurrando que esta noche terminaría todo. Ella observó la forma en que Victoria y Marco se miraban. No con los ojos de amantes secretos, sino con los ojos de conspiradores esperando algo. Algo iba a pasar esta noche. Lo sintió en el aire, en la tensión que Victoria intentaba enmascarar detrás de su sonrisa, en la forma en que Marco no dejaba de mirar su reloj como si contara hacia un momento crítico. Aja se dijo a sí misma que no era asunto suyo. Ella era solo una camarera. Solo necesitaba terminar su trabajo e ir a casa con su madre y Ethan. Los planes de los poderosos no tenían nada que ver con ella. Pero una pequeña parte de ella, la parte que había visto a Nicholas estabilizar a la que tropezaba, la parte que lo había oído decir que no necesitaba inclinar la cabeza, sintió una extraña preocupación que no podía explicar. Ella la sacudió. Nicholas Salvatore era un jefe de la mafia. Tenía un ejército entero protegiéndolo. No necesitaba la preocupación de una chica pobre del Bronx, y a ella no debería importarle su destino. No debería importarle en absoluto. La bandeja de champán de Ara estaba más de la mitad vacía, y ella necesitaba regresar al área de preparación para buscar más. Ella bajó un poco la cabeza para disculparse de la sección VIP y se deslizó entre la multitud de invitados con la facilidad practicada de alguien acostumbrado a moverse sin ser visto. El gran salón ahora estaba lleno. Las risas y las conversaciones se mezclaban con la suave música de la banda en la esquina, el aroma del perfume caro mezclándose con el alcohol y la comida. Ella se dirigió hacia un pasillo lateral que conducía al área de la cocina, donde pasaba menos gente y el aire era más fresco, lejos del brillo intenso de los candelabros. El pasillo estaba tranquilo. Solo el suave eco de sus tacones contra el suelo de piedra acompañaba sus pasos. Mientras pasaba por una pequeña habitación, quizás un almacén o una sala de descanso para el personal. Las voces salieron y la hicieron detenerse en seco. La voz de Marco Benedetti, baja y controlada pero clara en la quietud del pasillo. Ara sabía que debía seguir caminando, fingir que no había escuchado nada y regresar a su trabajo. Pero había algo en esa voz, una tensión, un secretismo que parecía clavar sus pies al suelo. ¿Está todo listo?, preguntó Marco, claramente hablando por teléfono con alguien. El vaso ha sido marcado, ¿verdad? Necesitamos estar seguros de que no hay errores. Solo un vaso, el destinado a él. Agra contuvo la respiración, su corazón latiendo violentamente en su pecho. Sabía que no debería escuchar, no debería estar aquí, pero no podía moverse.
La voz de Marco continuó, fría y calculadora, como si estuviera discutiendo el clima en lugar de algo mucho más oscuro. Risona, dijo Marco, carraspea, su voz más baja, pero Ara aún podía escuchar porque ella estaba pegada a la pared, con la oreja inclinada hacia la puerta ligeramente abierta, incolora, inodora. Después del discurso, cuando levante la copa para un brindis, todo habrá terminado. Insuficiencia cardíaca súbita, una tragedia entre la élite. Nadie sospechará nada. La sangre de Ara se lo rizona. Ella no sabía mucho sobre venenos, pero sabía lo suficiente para entender que podía matar. Y el vaso estaba marcado. El vaso destinado a él. ¿Quién era él? Ella sabía la respuesta antes de tener tiempo de pensar. Solo había un hombre aquí referido con ese pronombre pronunciado con tanto miedo y reverencia. Nicolás Salvatore. Victoria conoce el plan, ¿verdad?, preguntó Marco, y Ara sintió que se le retorcía el estómago violentamente. Victoria, la hermosa prometida, sentada junto a Nicolás, su mano apoyada en su brazo con afecto practicado. Ella sabía que era parte de esto. Bien, dijo Marco. Después de que él muera, todo le pertenecerá a ella, y ella me pertenecerá a mí. El imperio Salvatore será nuestro. 10 años de espera, 10 años de interpretar al hombre leal, finalmente recompensados. Ara escuchó pasos dentro de la habitación, como si Marco estuviera yendo de un lado a otro. Ella tenía que escapar. Si él descubría que ella había escuchado esto, ella moriría. Ella lo sabía con la misma certeza que sabía que el sol saldría a la mañana siguiente. Estas personas estaban planeando matar al jefe de la mafia más poderoso de Nueva York. No dudarían en eliminar a una camarera pobre y anónima. Ella retrocedió lentamente, con cuidado, tratando de no hacer ruido, su corazón latiendo tan salvajemente que temía que Marco pudiera escucharlo. No dejes que el chef Carlo lo arruine, dijo Marco, su voz volviéndose más aguda. Recuérdale, solo el vaso con la marca verde. Sin errores. Después de esta noche, él tendrá suficiente dinero para desaparecer del país para siempre. Chef Carlo. El chef. Ara grabó el nombre en su memoria. Aunque no tenía idea de qué haría con él, siguió retrocediendo un paso a la vez hasta que estuvo lo suficientemente lejos como para girarse y caminar rápidamente hacia la cocina, obligándose a no apurarse demasiado, a no llamar la atención si alguien la veía por casualidad. Cuando llegó al área de preparación de bebidas, se apoyó contra la pared. Sus manos temblaban tan fuerte que tuvo que agarrarse al mostrador para mantenerse de pie. ¿Qué acababa de escuchar? Acababa de ser testigo de un complot de asesinato. Marco Benedetti, la mano derecha más confiable de Nicholas, estaba planeando matarlo con la ayuda de Victoria, la prometida con la que estaba a punto de casarse. Y un chef llamado Carlo sería quien lo haría. Deslizando risona en la copa de champán marcada en verde, la copa que ella, Alara Winters, la camarera VIP, sería quien colocaría en la mano de Nicolás Salvatore. Aga se obligó a calmarse, respirando profunda y uniformemente hasta que su corazón ya no sentía que fuera a estallar de su pecho. Se dijo a sí misma que había escuchado mal, que tal vez Marco había estado hablando de otra cosa, que estaba siendo paranoica debido al estrés. Pero en el fondo sabía que no había escuchado mal. Cada palabra que Marco había pronunciado todavía resonaba en su mente como una campana de muerte. Risona, el vaso con la marca verde, insuficiencia cardíaca súbita. Después del discurso, ella sacudió la cabeza con fuerza, como si pudiera expulsar los pensamientos a la fuerza. Esto no era asunto suyo. Ella era solo una camarera. No tenía nada que ver con estas personas poderosas y sus oscuros planes.
Solo necesitaba terminar su trabajo, tomar el dinero e ir a casa con su madre y Ethan. Eso era todo. Ella entró en el área de preparación de bebidas, donde filas de costosas botellas de champán estaban cuidadosamente, mismo colocadas, y copas de cristal brillantes esperaban ser llenadas. Un hombre con uniforme de chef estaba allí de espaldas a ella, haciendo algo con una sola copa apartada de las demás. Cuando se giró, Ara reconoció al chef Carlo por la etiqueta con su nombre en el pecho. Su rostro estaba tenso, el sudor le perlaba la frente a pesar del aire fresco. Y cuando vio a Ara, se sobresaltó como si lo hubieran sorprendido haciendo algo malo. ¿Qué necesitas?, preguntó, su voz seca y cautelosa. Estoy aquí para conseguir más champán para la sección VP, respondió Ara, forzando su tono a permanecer firme. El chef Carlo asintió y se hizo a un lado, pero sus ojos nunca la dejaron hasta que ella recogió la bandeja de bebidas preparada. Ara colocó la bandeja en el mostrador para inspeccionarla, contando las copas como siempre hacía antes de llevarlas. Y fue entonces cuando lo vio. Una copa colocada en el centro de la bandeja, no diferente de las otras a primera vista, champán burbujeante dorado bajo la luz. Pero cuando levantó la copa para comprobar si tenía manchas, como Elena le había sido indicado, vio algo que le hizo que el corazón casi se le parara. Una pequeña pegatina verde, no más grande que la punta de un dedo, adherida a la base de la copa, en un lugar que nadie vería a menos que la girara deliberadamente. El vaso con la marca verde. Las palabras de Marco resonaron en su cabeza. Solo el vaso con la marca verde. Sin errores. Ara dejó la copa. Sus manos temblaban tanto que casi la derrama. Este era el vaso con la rizona, el vaso que mataría a Nicolas Salvatore. Y ella era la que se lo llevaría. Ella sería el instrumento inconsciente del asesinato si no hubiera escuchado esa llamada telefónica. Ella se quedó allí mirando el vaso como si fuera una serpiente venenosa lista para atacar en cualquier momento. Su mente giraba con mil pensamientos caóticos. ¿Qué debía hacer? ¿A quién podía decírselo? ¿Quién la creería? Una pobre camarera anónima acusando al poderoso asesor de un jefe de la mafia. Se reirían en su cara o, peor aún, la matarían para silenciarla. Marco tenía toda una red de poder dentro de esta familia. Él había interpretado al hombre leal durante 10 años. ¿Quién creería las palabras de una chica que nunca habían conocido por encima de la mano derecha que les había servido durante una década? Pero ¿qué pasaría si ella se quedaba en silencio? ¿Qué pasaría si ella fingía que no sabía nada y llevaba esa copa a la mesa VP como se le había indicado? Nicholas la levantaría, bebería y moriría. Un hombre moriría por sus manos, incluso si ella no lo hubiera querido. Ella viviría el resto de su vida con ese secreto, sabiendo que podría haber detenido un asesinato y eligió el silencio por miedo. ¿Podría soportar eso? ¿Podría mirar a los ojos de su madre, a los ojos de Ethan, y fingir que nada había pasado? Aja pensó en Nicholas. Era mafia, un jefe del inframundo, alguien que podría haber matado, que podría haber hecho cosas terribles que ella no podía imaginar. Pero también era el hombre que había atrapado a una que tropezaba sin esperar agradecimiento. Era el hombre que la había mirado a los ojos y le había dicho que no necesitaba inclinar la cabeza. Era la única persona en esa habitación llena de poder que la había tratado como un ser humano. ¿Merecía él morir? ¿Quién tenía derecho a decidir eso? Marco Benedetti, el traidor que había estado al acecho durante 10 años. Victoria Ashford, la mujer falsa dispuesta a matar a su futuro marido para apoderarse de su imperio. Ella miró sus manos, manos que habían trabajado incansablemente toda su vida para mantener a su familia, manos que habían sostenido a su madre durante noches de dolor, manos que le habían enseñado a Ethan el lenguaje de señas cuando el niño estaba solo en su mundo silencioso.
Esas manos se convertirían en las manos de una asesina si ella entregaba esa copa a Nicholas. Incluso si ella no la hubiera envenenado, incluso si ella no lo hubiera sabido, ella seguiría siendo el último eslabón de este complot de asesinato. Y ella no podía aceptar eso. Pero si actuaba, perdería todo. La paga de esta noche, su trabajo, quizás incluso su vida. Su madre no tendría dinero para medicinas. Ethan no tendría a nadie que lo cuidara. Ella estaba en una encrucijada. Un camino que conducía a la seguridad de su familia, el otro a su propia conciencia, y no sabía qué camino elegiría. La música cesó y las luces del gran salón se suavizaron, dejando solo el foco dirigido al escenario. Era el momento del discurso. Aga estaba en su puesto cerca de la mesa VIP, la bandeja de champán firme en sus manos, la copa con la pegatina verde descansando en el centro como una bomba de tiempo. Todavía no había decidido qué haría. Su mente era una tormenta de miedo, duda y algo que se sentía como ira por la injusticia en la que se había visto envuelta. Nicholas subió al escenario en medio de aplausos educados, su paso confiado y dominante, como si el mundo mismo hubiera sido construido para que él lo cruzara. Señoras y caballeros, comenzó Nicholas, su voz profunda resonando por el salón. Quiero agradecerles a todos por estar aquí esta noche, no solo para apoyar a la Fundación Salvatore, sino para apoyar a los niños que estamos tratando de ayudar. Ara lo observó bajo el foco, la luz coronándolo como un halo, y pensó en los niños de los que hablaba. Niños como Ethan, como ella misma una vez, niños pobres soñando con oportunidades que nunca debían tener. Su fundación financiaba becas para esos niños. E incluso si él era mafia, incluso si pudiera haber hecho cosas terribles, estaba haciendo esta cosa buena, ¿quién tenía derecho a quitársela? Este año, continuó Nicholas, hemos otorgado becas completas a más de 200 estudiantes de familias de bajos ingresos. 200 niños que ahora tienen la oportunidad de ir a la escuela, la oportunidad de soñar, la oportunidad de convertirse en lo que quieran ser. Por eso estamos aquí esta noche. No por prestigio, no por fotografías bonitas, sino por esos niños. Ara tragó saliva. Ella miró a Victoria en la mesa VIP, su radiante sonrisa fija en su lugar, sus ojos fríos e intactos por sus palabras. Luego miró a Marco, asintiendo con falsa aprobación, mientras su mano se apretaba debajo de la mesa, esperando el momento en que todo terminaría. Y ahora, dijo Nicholas, su voz calentándose, los invito a todos a levantar una copa conmigo para brindar por el futuro de los niños a los que estamos ayudando y para agradecerles su generosidad esta noche. Él bajó del escenario entre aplausos y Alara supo que había llegado el momento. Ella se movió hacia la mesa VIP con la bandeja de champán, sus piernas pesadas como si estuvieran lastradas con plomo, su corazón latiendo salvajemente. Ella dejó la bandeja y comenzó a repartir las copas. Una copa para Victoria, una copa para Marco, copas para los otros invitados, y finalmente la copa con la pegatina verde, la letal, colocada directamente ante Nicholas, exactamente como se le había indicado. Nicholas levantó la copa, burbujas doradas brillando bajo las luces. Ara retrocedió un paso, la distancia adecuada para una camarera invisible. Ella podía permanecer en silencio. Podía darse la vuelta, tomar su paga e irse a casa como si nada hubiera pasado. Nicholas bebería, moriría, y nadie sabría que ella lo había sabido. Ella estaría a salvo. Su familia estaría a salvo. Era la elección fácil, la elección que cualquiera en su posición haría. Pero Ara no era solo cualquiera.
Era la chica que había criado a un hermano sordo con sus propias manos, siendo aún adolescente. Era la mujer que se había negado a venderse incluso cuando la desesperación la acosaba. Era la persona que le había enseñado a Ethan que no importa cuán cruel fuera el mundo, todavía había cosas correctas que valía la pena proteger. Dejar morir a un hombre frente a ella cuando podía evitarlo no era la persona que quería ser. No era el ejemplo que quería dar a su hermano. Nicholas levantó la copa a su pecho, sonriendo a la multitud. Por el futuro, dijo. Por el futuro. El salón respondió con un eco, un bosque de cristal levantado en alto. Victoria sonrió, la anticipación iluminando sus ojos. Marco apretó el puño debajo de la mesa, la mandíbula tensa. Nicholas llevó la copa a sus labios y Ara actuó. Ella no pensó ni calculó. Se movió por puro instinto. Se lanzó hacia adelante y antes de que nadie pudiera entender lo que estaba sucediendo, golpeó con el puño directamente en la cara de Nicholas Salvatore. El golpe fue lo suficientemente fuerte como para que el dolor le recorriera los nudillos, pero hizo lo que necesitaba. La copa de champán voló de la mano de Nicholas, trazando un arco en el aire en cámara lenta antes de estrellarse contra el mármol negro con un crujido agudo que resonó en el silencio mortal. 1 segundo, 2 segundos. Todo el salón se congeló como bajo un hechizo. Nadie respiró, nadie se movió. Entonces el infierno se desató. ¡Asesina! Alguien gritó. ¡Es una asesina! La seguridad apareció de todas direcciones como lobos, con las armas empuñadas, el metal traqueteando. Ara fue estrellada contra el suelo con una fuerza que le quitó el aliento. Su rostro presionado contra la piedra fría, sus brazos retorcidos detrás de su espalda. Alguien le clavó una bota en la columna. Alguien le tiró del pelo. Ella escuchó a Victoria gritar en algún lugar arriba, su voz chillona de furia. ¡Atrápenla! Intentó matar a Nicholas. ¡Mátenla! La voz de Marco cortó el caos. Fría y decisiva. Llévenla al sótano. Yo me encargaré de ella personalmente. Ara fue arrastrada por el suelo, el mármol raspándole la piel, su cabeza golpeando las patas de las mesas. Ella no se defendió. Reunió la fuerza que le quedaba y gritó, su voz desgarrando el alboroto. Esa copa estaba envenenada. Revisen la copa. Hay una pegatina verde en la base. Nadie escuchó o nadie quiso. Ella siguió gritando hasta que fue arrastrada a un ascensor y las puertas se cerraron de golpe, tragándose su voz en la oscuridad. La habitación del sótano estaba helada y completamente oscura, iluminada solo por una sola bombilla desnuda que proyectaba un brillo amarillo tenue sobre una silla de metal colocada en el centro. Ara fue empujada a la silla con suficiente fuerza como para que casi se cayera, sus manos esposadas firmemente a su espalda, el metal frío mordiéndole la piel de las muñecas. Ella probó sangre en su boca del labio partido que había sufrido cuando fue estrellada contra el suelo en el gran salón, y un lado de su cara estaba hinchado por donde había golpeado la pata de una mesa. Pero ella no lloró. Había aprendido a no llorar cuando era muy joven, de noches en que su padrastro llegaba a casa borracho y desahogaba su ira en su madre, de días de hambre tan agudos que su estómago se retorcía mientras ella todavía le sonreía a Ethan para que no tuviera miedo. Las lágrimas no resolvían nada. Las lágrimas eran una debilidad que ella no podía permitirse. La puerta se abrió y Marco Benedetti entró, seguido por 2 guardias construidos como paredes andantes. Él se quitó la chaqueta del traje y se subió las mangas de su camisa de vestir como si se preparara para un trabajo físico. La luz amarilla tallando sombras duras en su rostro. «Cierra la puerta», ordenó Marco. Y la puerta se cerró de golpe detrás de los guardias,
dejándola sola con el hombre que ella sabía que quería a Nicholas muerto. Sola con el hombre que ahora ciertamente la quería muerta también. Marco acercó otra silla y se sentó frente a ella, tan cerca que ella podía oler su colonia cara mezclada con whisky. Él la estudió por un largo momento, sus ojos oscuros llenos de la crueldad que ella había percibido bajo su exterior pulido esa tarde. Luego habló, su voz inquietantemente suave. ¿Quién te envió aquí? Nadie, respondió Ara, su voz ronca pero firme. Solo soy una camarera, Marco asintió, como si considerara su respuesta. Luego, sin previo aviso, la abofeteó. El golpe le hizo girar la cabeza hacia un lado, sus oídos zumbando por segundos, mientras el sabor a sangre se intensificaba en su boca. No juegues, dijo Marco, su tono aún suave, como si simplemente le hubiera preguntado por su salud en lugar de golpearla. ¿Para quién trabajas? ¿Richie Colombo o alguien de Chicago te envió? Ara levantó la cabeza y lo miró directamente a los ojos, a pesar del dolor que le palpitaba en la cara. No trabajo para nadie. La copa de champán estaba envenenada. Necesitas revisarla. Marco se rió, el sonido frío y vacío. Veneno. Él se puso de pie y comenzó a rodearla como un depredador acechando a su presa. Una pobre camarera del Bronx de repente sabe sobre venenos y complots de asesinato. Fascinante. ¿Qué tan estúpido crees que soy? Él se detuvo detrás de ella y Alara sintió su aliento contra su cuello, frío como el aire del infierno. Te preguntaré una última vez. Marco susurró junto a su oído. ¿Quién te envió? Dame un nombre y te dejaré morir rápidamente. Niégate y te haré rogar por la muerte durante horas. Agra tragó saliva, su corazón latiendo como un tambor de guerra, pero se negó a dejar que el miedo se mostrara en su rostro. Nadie me envió. Te escuché por teléfono en el pasillo. Hablaste del vaso marcado, de Arizona, de matar a Nicholas después del discurso. Vi la pegatina verde debajo del vaso. Sé lo que estás haciendo. Marco se congeló por un momento. El silencio se volvió tan espeso que se podía cortar. Luego dio un paso atrás frente a ella, su rostro retorcido de rabia. Todos los rastros de refinamiento desaparecidos. ¿Me escuchaste? Siseó. ¿Cuánto escuchaste? Ara lo miró a los ojos, y en ese instante, ella eligió decir la verdad, porque mentir no la salvaría, y la verdad podría asustarlo. Lo escuché, carraspea todo. Rizona, Chef Carlo, Vittoria, el Imperio Salvatore yendo a ti después de que Nicholas muera. 10 años de fingir lealtad. Lo escuché todo. Marco la abofeteó una y otra vez, cada golpe más fuerte que el anterior. La cabeza de Ayara se movía de un lado a otro como un títere roto. Sintió sangre brotando de su nariz, de sus labios, hierro llenando su boca. Pero ella no suplicó, ella no lloró, ella no rogó. Solo lo miró con ojos que se negaban a ceder y que parecían llevarlo aún más a la locura. ¿Quién te crees que eres?, gritó Marco, su control rompiéndose. ¿Crees que puedes arruinar mi plan? No eres más que una camarera insignificante. Te mataré, y mañana nadie sabrá que alguna vez exististe. Él sacó un arma de su funda. El frío clic de la recámara resonó por la habitación. Ara miró el cañón apuntando a su cabeza y pensó en su madre. Pensó en Ethan. Pensó en promesas que nunca podría cumplir. Pero ella no lamentó su elección. Ella había hecho lo correcto. Ella había tratado de salvar a un hombre de ser asesinado por un traidor. Incluso si moría aquí, moriría con la conciencia tranquila. Pero Marco nunca apretó el gatillo. La puerta se abrió de golpe con un estruendo, y de pie en la entrada, ojos grises fríos como una tormenta de nieve y su rostro completamente ilegible,
estaba Nicholas Salvatore. Nicholas se quedó en la puerta como una estatua tallada en piedra y sombra, ojos grises recorriendo la habitación en un solo segundo y captando todo. Ara con su cara magullada y sangre en el labio. Marco con un arma en la mano y la mirada de un hombre atrapado en el acto. El aire era tan denso que parecía que se podía cortar con un cuchillo. Tony Russo estaba justo detrás de Nicholas, su mano descansando cerca del arma a su lado, listo para moverse si era necesario. Marco bajó el arma de inmediato, su expresión cambiando rápidamente de rabia a una preocupación cuidadosamente enmascarada. «Jefe», dijo, su voz volviendo a la calma profesional, como si nada hubiera pasado. «Estoy interrogando a la atacante. Ella no dirá quién la envió». Nicholas no respondió de inmediato. Él entró en la habitación, cada paso pesado contra el frío concreto, y se detuvo entre Marco y Ara como una pared hecha de carne y voluntad. «Vete», dijo, su voz baja y uniforme, pero con un peso que no admitía discusión. Marco parpadeó. La sorpresa cruzó brevemente su rostro antes de desaparecer. «Jefe, ella es peligrosa. Déjeme encargarme». «Vete», repitió Nicholas. Esta vez girándose para mirar directamente a los ojos de Marco, y Ara vio a Marco estremecerse a pesar de su esfuerzo por ocultarlo. «Yo me encargaré de esto». Marco dudó un instante. Su mirada se deslizó hacia Ara con una amenaza silenciosa. Luego inclinó la cabeza. «Sí, jefe». Él salió, sus hombros rígidos, y la puerta se cerró detrás de él. Nicholas le hizo un gesto a Tony para que se quedara en la esquina de la habitación. Luego tiró de la silla que Marco había usado y la colocó frente a Ara. Se sentó, apoyando las manos en las rodillas, y la estudió en silencio por un largo momento. Ara sostuvo su mirada, su cara palpitando, el sabor a sangre aún en su boca. Pero ella no bajó la cabeza. Recordó lo que él le había dicho antes y mantuvo la espalda recta, aunque todo dentro de ella gritaba de dolor y agotamiento. Él la miró como si tratara de leer un libro escrito en un idioma que nunca había visto. Ojos grises profundos e ilegibles. «Me golpeaste», dijo Nicholas finalmente. No una pregunta, sino una afirmación. «Frente a 300 personas, golpeaste al jefe de la mafia más poderoso de Nueva York». Frente a 300 personas, Ara asintió. No había nada que negar. «¿Por qué?», preguntó, su voz aún tranquila, pero con un matiz de genuina curiosidad. «Porque estabas a punto de morir», respondió Ara, su garganta seca y su voz baja, pero cada palabra clara. Esa copa de champán estaba envenenada. Había una pegatina verde en el fondo para marcarla. Escuché a alguien hablar del vaso marcado y del plan para envenenarte después del discurso. Nicholas no reaccionó, su rostro todavía tallado en piedra, pero Ara captó algo parpadeando en sus ojos. Interés quizás, sospecha quizás, o ambos. «¿Dónde escuchaste esto?», preguntó. «En el pasillo», dijo Ara, «cuando fui a buscar más champán». Alguien estaba hablando por teléfono en una pequeña habitación. Los escuché hablar de Rizona, del vaso con la marca verde, de que morirías de insuficiencia cardíaca súbita para que nadie sospechara nada. ¿Quién lo dijo? Ara dudó. Recordó la voz de Marco, recordó sus palabras, pero también sabía que Marco era la mano derecha de Nicholas, el hombre más confiable de esta familia. Si ella lo acusaba y Nicholas no le creía, ella moriría. Pero si no decía nada y Nicholas no sabía quién era el verdadero enemigo, él permanecería en peligro. «No vi una cara», dijo finalmente, eligiendo retener parte de la verdad. «Solo escuché la voz de un hombre, pero vi la pegatina verde. Lo vi yo misma cuando revisé el vaso antes de sacarlo. Estaba debajo de la base, no más grande que la punta de un dedo. Verde.
Puedes comprobarlo. El vaso roto aún está en el suelo del salón. Nicholas la observó un momento más, sus ojos grises profundizando como si buscaran mentiras en su alma. Agra no apartó la vista porque no tenía nada que ocultar, porque estaba diciendo la verdad, y porque si él tenía la intención de matarla, ella ya había hecho todo lo que podía. ¿Por qué?, preguntó Nicholas suavemente, casi un susurro. No me conoces. Podría ser un monstruo. Podría haber matado gente. ¿Por qué arriesgarlo todo por alguien como yo? Agra guardó silencio por un momento, considerando la pregunta, porque no importa quién seas, dijo finalmente. Nadie merece morir por traición. Y porque ella dudó, buscando las palabras adecuadas. Fuiste la primera persona que me miró a los ojos y me dijo que no necesitaba inclinar la cabeza. Algo cambió en la mirada de Nicholas, solo por un instante, como una grieta capilar formándose en el hielo eterno. Luego se levantó, sacó su teléfono y se dio la vuelta. Tony dijo que alguien recoja los fragmentos de la copa de champán del salón. Cada pieza, especialmente cualquier cosa con una pegatina verde en la base. Envíalos a analizar de inmediato. Quiero resultados en 2 horas. Tony asintió y se fue a cumplir la orden. Nicholas se volvió hacia Ara. Esta vez había algo diferente en sus ojos. Ya no estaban completamente fríos. Si estás mintiendo, dijo lentamente, te enterraré yo mismo. Pero si dices la verdad, hizo una pausa como si sopesara las palabras. Si dices la verdad, te deberé mi vida. Luego salió, dejándola sola en el sótano helado con una frágil esperanza de que la verdad la salvaría y el miedo de que no fuera suficiente. Pasaron 2 horas como 2 siglos. Ara se sentó en el sótano helado, sus manos aún esposadas a la espalda, su cuerpo dolorido por los golpes de Marco. Sin embargo, su mente estaba extrañamente clara. Pensó en su madre acostada en una cama de hospital, esperando que ella regresara a casa. Pensó en Ethan, que probablemente estaba despierto y mirando la puerta con ojos preocupados. Pensó en todo lo que perdería si Nicholas no le creía. Pero también pensó en lo que había hecho, en elegir lo correcto en lugar de lo seguro. Y no importa el resultado, ella no se arrepintió. La puerta se abrió y Nicholas entró con Tony, su rostro aún tan ilegible como la piedra. Pero en su mano había un expediente que ella supuso contenía la respuesta a su destino. Nicholas se sentó en la silla frente a ella, abrió el expediente y leyó en silencio. Aga lo observó, tratando de leer el resultado en su expresión, pero su rostro era una pared impenetrable. Luego levantó la vista, sus ojos grises fijos en ella, y habló con una voz baja y uniforme. Rizona. La copa de champán contenía rizona, una dosis lo suficientemente fuerte como para matar a un adulto sano en 24 horas. Los síntomas imitarían un paro cardíaco súbito. Nadie sospecharía nada. Dijiste la verdad. Ara soltó un aliento que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo y sintió como si un peso invisible se hubiera sido levantado de su cuerpo. Ella no iba a morir. Al menos no hoy. Pero Nicholas no había terminado. Él pasó a la siguiente página del expediente y su voz se volvió más fría, más aguda, como una cuchilla afilándose. Revisamos las cámaras de seguridad. Cada esquina del hotel tiene cámaras, incluida el área de preparación de bebidas. Ara sintió que su corazón se aceleraba mientras él continuaba. Las imágenes muestran al chef Carlo apartando una sola copa de champán con una pegatina verde en la base, separada de las demás. Y 30 minutos antes, las cámaras del pasillo grabaron a un hombre entrando a un almacén y haciendo una llamada telefónica. Hizo una pausa y la miró con ojos que ella no podía leer. Dijiste que no viste su cara, pero las cámaras sí. Era Marco Benedetti. Ara no se sorprendió,
Pero escuchar a Nicholas confirmar lo que ella ya sabía, aún le produjo un escalofrío. Marco, la mano derecha de Nicholas, el hombre más confiable de la familia, era quien intentaba matarlo. Ella vio a Nicholas agarrar el expediente con tanta fuerza que los papeles se arrugaron, y por primera vez vio una grieta en su exterior controlado. «Hay más», dijo, su voz sonando como si viniera del infierno. «Revisamos todas las imágenes de esta noche». Marco y Victoria se reunieron en privado 3 veces en puntos ciegos que ellos creían que no estaban cubiertos. Se besaron. Intercambiaron documentos, sus cómplices. Victoria, la hermosa prometida con la falsa sonrisa y ojos fríos como el hielo. Ara no se sorprendió. Ella había visto las miradas que compartían durante la gala, los toques secretos debajo de la mesa. Pero lo que Nicholas dijo a continuación realmente la dejó atónita. Tony profundizó, dijo, su voz bajando como el gruñido de una tormenta que se acerca. Cuentas bancarias, mensajes cifrados, transacciones ocultas. Marco ha estado transfiriendo dinero a Victoria durante 5 años. Han estado planeando esto durante mucho tiempo, esperando el momento adecuado. Entonces Nicholas se detuvo, y Ara vio algo en sus ojos que nunca había visto antes. Dolor. Un dolor profundo y antiguo, como una herida que nunca había sanado. «Pero eso no es lo peor», dijo, su voz tensándose. «Tony encontró pruebas de que Marco fue quien filtró la ubicación de mi padre a la familia Ritchie hace 10 años. Mi padre fue asesinado en una emboscada, y durante 10 años busqué al traidor. Durante 10 años me pregunté quién vendió a mi padre. Y durante esos 10 años, Marco estuvo a mi lado, me consoló, fingió lealtad mientras él fue quien mató a mi padre». Ara miró a Nicholas y por primera vez lo vio no como un aterrador jefe de la mafia, sino como un hombre enfrentando la traición más brutal imaginable. El hombre en quien más confiaba, el hombre en quien más confiaba su padre, fue quien asesinó a su padre y ahora intentaba asesinarlo a él. «Durante 10 años me sostuvo mientras yo lloraba en el funeral de mi padre», dijo Nicholas, su voz distante. «Durante 10 años me juró lealtad con sangre. Durante 10 años me miró a los ojos y me llamó el hijo que nunca tuvo. Y todo fue una mentira». Nicholas se puso de pie abruptamente y le dio la espalda a Ara, sus hombros rígidos, sus puños apretados a los costados. Se quedó allí en silencio durante mucho tiempo, y cuando se dio la vuelta, su rostro había vuelto a su familiar máscara fría, pero sus ojos grises ya no estaban congelados. Ardían con un fuego que Ara sabía que consumiría a todos los que lo habían traicionado. «Tony», dijo Nicholas, su voz fría como el acero, «desbloquéale las esposas. Dale atención médica en una habitación limpia. Ella es mi invitada de ahora en adelante». Luego caminó hacia la puerta, hizo una pausa en el umbral y agregó sin darse la vuelta. «En cuanto a Marco y Victoria, enciérrenlos. Yo me encargaré de ellos personalmente y encontraré al chef Carlo antes de que intente huir de la ciudad. Él no escapará al precio de esta traición». Marco Benedetti fue retenido en otra habitación en el sótano, sus manos fuertemente atadas a una silla. 4 guardias de pie a su alrededor con armas listas. Cuando Nicholas entró, Marco levantó la cabeza, su rostro aún intentando mantener la calma de un hombre inocente acusado injustamente. Pero Ara vio el miedo parpadeando en lo profundo de sus ojos cuando ella siguió a Nicholas a la habitación. Nicholas le había pedido que lo acompañara sin explicar por qué, y ella no preguntó. Quizás él quería que ella presenciara cómo se impartía justicia, o quizás quería que ella confirmara lo que había escuchado. Cualquiera que fuera la razón, ella permaneció en la esquina, en silencio, observando como una sombra. Nicholas no dijo nada.
Simplemente arrastró una silla, la colocó frente a Marco y se sentó, sus ojos grises fijos en el hombre que lo había traicionado durante 10 años. El silencio se prolongó hasta volverse asfixiante, pesado como la piedra, oprimiéndole el pecho. Marco fue el primero en romperlo, su voz aún aferrándose a una máscara de inocencia. Nicholas, ha habido un malentendido. No sé nada de envenenamiento. Esa chica está mintiendo para salvarse. Tú me conoces. He servido a esta familia toda mi vida. Serví a tu padre de la misma manera que te serví a ti. Nicholas no respondió. Metió la mano en su chaqueta, sacó una fotografía y la colocó sobre la mesa frente a Marco. Aja no pudo ver la imagen con claridad, pero vio el rostro de Marco perder color cuando la miró. Mi padre, dijo Nicholas finalmente, su voz baja y lenta como el agua goteando en una caverna. Mi padre confió en ti más que en nadie. Tú fuiste el único que conocía su ubicación esa noche. Tú fuiste el único que pudo haber vendido esa información a la familia Raichi. Y durante 10 años estuviste a mi lado, fingiendo dolor, fingiendo lealtad, mientras la sangre de mi padre todavía estaba en tus manos. Marco abrió la boca para hablar, para negar, para explicar. Pero Nicholas levantó la mano, y Marco se quedó en silencio como si le hubieran aplastado la garganta. No necesito escucharte, dijo Nicholas, su voz fría como el hielo. Tengo pruebas, transferencias bancarias, mensajes cifrados, declaraciones de los hombres a quienes pagaste para pasar información a Raichi. Lo sé todo. ¿Y sabes qué es lo que más duele? Hizo una pausa, inclinándose hacia adelante, sus ojos grises ardiendo como 2 pozos de fuego. No es que hayas intentado matarme esta noche. Es que durante 10 años, cada año en el cumpleaños de mi padre, fuiste a su tumba conmigo y pusiste flores. Cada año me miraste a los ojos y dijiste que nunca dejarías de cazar al hombre que mató a mi padre. Y ambos sabemos que estabas mirándote a un espejo. Marco comenzó a temblar. La última máscara de compostura finalmente se hizo añicos, revelando a un cobarde frente a la muerte. Nicholas tartamudeó. Por favor, escúchame. No tuve elección. Tu padre no lo entendería. Había cosas que tenía que hacer para sobrevivir. Sobrevivir. Nicholas repitió la palabra como si fuera algo asqueroso. Mataste a mi padre para sobrevivir. Empujaste a un joven de 26 años al papel de jefe del imperio clandestino más grande de Nueva York sin guía para sobrevivir. Me viste luchar, sufrir y cargar con todo solo durante 10 años para sobrevivir. Nicholas se puso de pie, sacó la pistola de su funda con movimientos lentos y deliberados. Marco gritó, suplicó, las lágrimas rodando por su rostro retorcido de terror. Nicholas no escuchó. Levantó la pistola, la apuntó directamente a la cabeza de Marco y habló con una voz desprovista de emoción. Tuviste 10 años para vivir. Eso es 10 años más de lo que merecías. Un solo disparo resonó, agudo y definitivo, y Marco Benedetti se derrumbó. Su traición finalmente pagada con sangre. Ayara se quedó en la esquina, impávida, inmóvil. Había presenciado un asesinato. Sin embargo, no sintió horror, solo la sensación de que se había hecho una brutal justicia. Nicholas salió de la habitación con el arma aún en la mano, y Ara notó que su mano temblaba ligeramente, algo que nadie más habría visto. Acababa de matar al hombre que había sido su padre sustituto durante una década. Incluso si ese hombre era un traidor, eso no fue fácil. No importaba quién era, Victoria fue tratada de manera diferente. Ella era la hija de Frank Ashford, el jefe de la mafia de Chicago, y matarla habría significado una guerra entre familias.
En cambio, Nicholas envió todas las pruebas de su complot a su padre, junto con imágenes de video de Victoria besando a Marco y discutiendo el plan para matar a Nicholas. Frank Ashford, un hombre que valoraba el honor por encima de todo, desheredó a su hija inmediatamente. Victoria fue despojada de todo poder, todo dinero, toda protección de la familia Ashford. Fue expulsada de Nueva York esa misma noche, dejada con nada más que la ropa que llevaba y un odio ardiente en sus ojos mientras miraba a Ara por última vez antes de desaparecer en la oscuridad. Pasaron 3 días desde esa fatídica noche. 3 días durante los cuales Ara permaneció en una lujosa habitación del Hotel Obsidian, tratada por un médico privado por sus heridas, servida con comidas que nunca se había atrevido a soñar. Sin embargo, cada noche se despertaba preocupada por su madre y Ethan, preguntándose si estaban bien, preguntándose cuándo podría regresar a casa. Nicholas le había enviado un mensaje a su familia diciendo que estaba a salvo y que regresaría pronto, pero ella aún no podía tranquilizarse. La tarde del tercer día, Tony llamó a su puerta y dijo que el jefe quería verla. Ara lo siguió por largos pasillos hasta un ascensor y finalmente se detuvo ante una gran puerta de roble que conducía a la oficina privada de Nicholas Salvatore. La habitación era vasta, con ventanas de cristal que se extendían del suelo al techo, con vistas a todo Manhattan, la luz del sol de la tarde entrando y proyectando franjas doradas sobre el suelo de madera pulida. Nicholas estaba de espaldas a ella, mirando la ciudad de abajo, su silueta oscura contra el cielo azul. Cuando escuchó que la puerta se cerraba, se giró y Ara notó el cansancio en sus ojos grises, como si él tampoco hubiera dormido mucho en los últimos 3 días. «Salvaste mi vida», dijo Nicholas sin preámbulos ni formalidades educadas. «Nadie hace eso sin una razón. ¿Qué quieres?» Ara se quedó allí, sus manos apretadas en el dobladillo de su ropa, y consideró la pregunta. Podría pedir dinero. Podría pedir lo suficiente para pagar las deudas, para comprar medicinas para su madre, para enviar a Ethan a una buena escuela. Nicholas ciertamente se lo daría porque su vida valía más que cualquier cantidad de dinero. Pero algo dentro de ella rechazó ese pensamiento. Rechazó la idea de tomar dinero como recompensa por hacer lo que era correcto. «No quiero nada», dijo finalmente, su voz suave pero firme. «Solo quiero ir a casa con mi madre y mi hermano». Nicholas levantó una ceja. Un destello de sorpresa cruzó su rostro usualmente ilegible. «Tu madre tiene cáncer en etapa 3. Tu hermano es sordo de nacimiento. Debes casi $90,000. Estás a punto de ser desalojada. ¿Y dices que no quieres nada?» Ara se congeló. «Tú sabes», dijo, no como una pregunta. «Sé todo sobre la gente que me rodea», respondió Nicholas, caminando hacia ella con pasos lentos y medidos. «Sé que perdiste tu trabajo porque te negaste a venderte. Sé que golpeaste a un jefe de la mafia frente a 300 personas, sabiendo que eso podría costarte la vida. Eres la persona más extraña que he conocido, Ara Winters». Él se detuvo frente a ella y desde esa distancia ella pudo ver las líneas de cansancio en su rostro, las sombras debajo de sus ojos y algo como una genuina curiosidad en su mirada gris. Él extendió un sobre grueso. $100,000, dijo. «Suficiente para liquidar tus deudas y cuidar de tu madre por un año». Ayara miró el sobre, la suma que podría cambiar su vida, luego lo empujó lentamente hacia él. «No puedo tomar eso, es demasiado, y no quiero deberte nada». Nicholas la miró como si ella hubiera hablado un idioma que él no entendía. «Esta es la primera vez en mi vida que alguien ha rechazado mi dinero», dijo, su tono con un rastro de algo como diversión. «Entonces, ¿qué quieres?»
Ara respiró hondo, reuniendo el coraje para decir lo que realmente quería. Un trabajo, dijo, mirándolo a los ojos, un trabajo de verdad. Permíteme cuidar de mi familia con mi propio trabajo, no con caridad o gratitud. No necesito limosnas, necesito una oportunidad. Nicholas guardó silencio por un largo momento, sus ojos grises estudiándola con una expresión que ella no podía leer. Luego asintió lentamente, como si tomara una decisión importante. Tienes ojos agudos, dijo. Ves lo que nadie más ve, y tienes el coraje de actuar. Necesito esos ojos, necesito esa honestidad. Ara no sabía en qué se estaba metiendo, pero sabía que esta era la única oportunidad que tenía, y no la dejaría escapar. Sí, dijo, su voz más firme que nunca. Estoy de acuerdo. La vida de Ara cambió por completo en solo unas pocas semanas. Se convirtió en la asistente personal de Nicholas Salvatore, un puesto que nunca se había atrevido a soñar, con un salario de $15,000 al mes y un seguro médico completo para toda su familia. En su primer día de trabajo, estaba en su nueva oficina en el último piso del edificio Salvatore Holdings, mirando Manhattan extendida debajo, y se preguntó si todo esto era un sueño. Solo unas pocas semanas antes, había estado en un apartamento húmedo en el Bronx, contando cada moneda para comprar pan duro para su hermano. Ahora estaba entre paredes de cristal y muebles caros, con un futuro completamente diferente abriéndose ante ella. Lo primero que hizo Nicholas fue trasladar a su madre al mejor hospital de Nueva York, una instalación médica privada con especialistas en oncología líderes y los tratamientos más avanzados disponibles. A Margaret le dieron una habitación privada con una ventana que daba a un parque, enfermeras de guardia las 24 horas del día y acceso completo a medicamentos sin preocuparse por el costo. La primera vez que Aga visitó a su madre en el nuevo hospital, Margaret lloró, no de dolor, sino de felicidad, porque por primera vez podía luchar contra la enfermedad sin temer que estuviera arrastrando a su hija a un abismo de deudas. Mi hija valiente, dijo Margaret mientras le tomaba la mano. Su voz temblaba de emoción. Salvaste a un hombre y salvaste a toda nuestra familia. Ethan fue aceptado en la mejor escuela para niños sordos de la ciudad, un lugar con programas especializados y maestros profesionalmente capacitados. El niño de 8 años tuvo amigos como él por primera vez, niños que se comunicaban en lenguaje de señas, y Ara vio los ojos de su hermano iluminarse de una manera que nunca antes había visto. Ya no estaba solo en su mundo silencioso. Su familia se mudó a un nuevo apartamento limpio y seguro, con 2 habitaciones y una cocina totalmente equipada. Sin moho, sin cucarachas, sin tuberías oxidadas. Por primera vez en su vida, Ara tuvo una habitación propia, pequeña pero completamente suya. Trabajar junto a Nicholas no era fácil, pero se encontró disfrutándolo de una manera extraña. Ella manejaba su agenda, organizaba reuniones, lo acompañaba a eventos importantes y, sobre todo, ella lo observaba. Nicholas necesitaba sus ojos haya agudos, su capacidad para notar detalles que otros pasaban por alto, y ella no lo defraudó. En una reunión con socios comerciales, ella notó que un hombre miraba constantemente su teléfono con tensión nerviosa. Y más tarde, Nicholas descubrió que él se comunicaba en secreto con un rival. En un evento de caridad, ella detectó a un invitado con un comportamiento inusual, y Tony pudo detener a un ladrón que planeaba aprovechar la ocasión. Ella trabajó junto a Nicholas todos los días y gradualmente vio ambas facetas de él. En reuniones con enemigos, él era frío y despiadado, sus ojos grises afilados como el acero, y una voz que podía hacer temblar a los hombres más poderosos. Pero cuando visitó el orfanato financiado por la Fundación Salvatore,
Ella lo vio sentado en el suelo jugando con niños, una rara sonrisa suavizando las duras líneas de su rostro. Él donó en silencio millones de dólares a un hospital infantil sin que nadie lo supiera. Firmó grandes cheques para becas para estudiantes pobres sin pedir agradecimiento. El diablo al que todos temían también hacía cosas buenas, aunque las ocultara como si fueran debilidades. También aprendió sobre su pasado a través de fragmentos que Tony reveló sin querer. Su madre se fue cuando él tenía 10 años, dejándolo con un padre estricto y un vasto imperio criminal. Su padre fue asesinado cuando él tenía 26 años, obligándolo a asumir el papel de jefe demasiado joven, haciéndolo aprender a ser duro y despiadado para sobrevivir en un mundo sin espacio para la debilidad. Él cargó con todo el imperio sobre sus hombros durante 10 años, sin nadie en quien apoyarse y sin nadie en quien confiar, hasta que la traición de Marco lo dejó aún más solo. Aga lo miró y ya no vio un diablo. Vio a un hombre solitario, fuerte pero profundamente marcado, y se preguntó si alguien lo había visto realmente como ella lo veía ahora. Las semanas siguientes pasaron y Ara comenzó a darse cuenta de que algo estaba cambiando entre ella y Nicholas. Algo que no se atrevía a nombrar, pero no podía negar. Comenzó con pequeñas cosas, momentos que otros podrían pasar por alto, pero ella nunca lo hizo. La forma en que la miraba un poco más de lo necesario, cuando ella informaba el horario de la mañana. La forma en que siempre se aseguraba de que hubiera una taza de café caliente esperándola en su escritorio cuando llegaba, aunque él nunca admitió que era él quien la ponía allí. La forma en que preguntaba por su madre todos los días, no por cortesía social, sino porque genuinamente quería saber. Y la forma en que recordaba el nombre de su madre, recordaba lo que a Ethan le gustaba comer, recordaba los pequeños detalles de su vida que ella ni siquiera recordaba haberle sido contado. Una tarde, Ara recogió a Ethan de la escuela y lo llevó a la oficina porque no había nadie que lo cuidara. Ella temía que Nicholas se molestara ya que este era un lugar de trabajo profesional, pero él solo asintió y dijo que estaba bien. Ella dejó a Ethan a dibujar en una esquina mientras ella trabajaba, mirándolo de vez en cuando para asegurarse de que no estaba causando problemas. Pero cuando finalmente levantó la vista de una pila de papeles, se congeló ante la vista que tenía delante. Nicholas estaba en cuclillas junto a Ethan, y sus grandes manos formaban torpemente formas. Él le estaba haciendo señas a su hermano lenta e imperfectamente, pero claramente con algo de práctica detrás. Ethan lo miró con ojos muy abiertos de sorpresa. Luego sonrió, la sonrisa más brillante que Ara jamás había visto en el rostro de su hermano, y respondió con señas más lentamente para que Nicholas pudiera entender. Ayara se quedó allí agarrando el borde del escritorio, sintiendo algo dentro de su pecho abrirse y derretirse. Él había aprendido el lenguaje de señas. El jefe de la mafia más poderoso de Nueva York, el hombre al que toda la ciudad temía, se había tomado el tiempo de aprender a comunicarse con su hermano sordo de 8 años. Ella no sabía cuándo aprendió ni dónde, pero eso no importaba. Lo que importaba era que lo había hecho. Y lo había hecho por ella, por Ethan, por una razón que ella no se atrevía a nombrar. Me está enseñando ajedrez. Ethan hizo señas emocionado cuando Ara se acercó, sus ojos brillando. Dijo que me enseñará hasta que le gane, pero creo que es muy bueno, así que tengo que aprender mucho. Ara miró a Nicholas sin saber qué decir, y él solo se encogió de hombros como si aprender lenguaje de señas para un niño de 8 años fuera lo más normal del mundo. Es un niño inteligente, dijo Nicholas. Merece que le hablen como a una persona, no que lo ignoren solo porque no puede emitir sonidos. Esa noche, después de llevar a Ethan a casa y asegurarse de que estuviera dormido, Ara regresó a la oficina
para terminar un trabajo pendiente. No esperaba que Nicholas todavía estuviera allí. De pie junto a la ventana, mirando la ciudad de noche, con un vaso de whisky en la mano que no parecía estar bebiendo. Ella se detuvo en la puerta, a punto de volverse, pero él la vio en el reflejo del cristal. «Entra», dijo sin darse la vuelta. Ara entró, parándose a unos pasos de distancia, mirando en silencio el brillante horizonte de Manhattan debajo. «¿Por qué hiciste eso?», preguntó finalmente, su voz apenas un suspiro. «¿Por qué aprendiste el lenguaje de señas para Ethan?». Nicholas guardó silencio por un largo momento, y cuando habló, su voz era más profunda de lo usual, más suave de lo usual. «Porque yo también fui un niño que nadie vio. Mi madre se fue. Mi padre estaba demasiado ocupado con su imperio. Crecí en una casa llena de gente, pero nadie me habló realmente». Él se volvió hacia ella, sus ojos grises, encontrándose con los suyos con una sinceridad que ella nunca antes había visto. «Ethan es parte de ti. ¿Y tú?». Él hizo una pausa como si buscara las palabras adecuadas. «Eres la primera persona en 10 años que me ha hecho querer ser mejor». Agra sintió que su corazón latía tan fuerte que pensó que él podría escucharlo. Él acababa de llamarla tú, no ella, no Ara, sino tú. Una pequeña palabra que llevaba todo un mundo de significado. Ella lo miró allí de pie, las luces de la ciudad pintando sombras en su rostro, y se dio cuenta de que ya no le tenía miedo. Ya no veía un diablo. Solo veía a un hombre solitario, herido y marcado, que aún intentaba hacer el bien a su manera. Nicholas se acercó, cada movimiento lento como si temiera que ella pudiera huir. Él se detuvo justo frente a ella, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir el calor de su cuerpo, pudiera oler la tenue mezcla de su colonia y whisky. «¿Puedo?», preguntó suavemente. Y ella supo que él estaba pidiendo permiso, aunque era un hombre que nunca le pedía nada a nadie. Ella no respondió con palabras, solo asintió levemente y él se inclinó y la besó. El beso fue suave y tembloroso, como si ella fuera algo precioso que él temía romper. Sus labios eran cálidos y suaves, nada como la imagen fría y endurecida que él mostraba al mundo. Ayara cerró los ojos y se dejó hundir en el momento en que una chica invisible del Bronx fue besada por el hombre más poderoso de Nueva York. No porque ella le hubiera salvado la vida, no por gratitud, sino por algo real y más profundo, algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar ya, pero que ya no podían negar. La felicidad era tan frágil como el rocío de la mañana. Y Ara debería haber sabido que la oscuridad nunca perdona a quienes se atreven a alcanzar la luz. 2 semanas después de su primer beso, ella y Nicholas estaban construyendo lentamente algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Cenas tardías en la oficina, conversaciones que se extendían hasta la madrugada, besos robados cuando nadie los veía. Ella se sentía feliz de una manera que nunca había creído que se le permitiera sentir. Pero alguien se negó a dejarla conservar esa felicidad. Victoria Ashford, aunque exiliada y desheredada, no había olvidado su odio. Desde el exilio en una ciudad distante, siguió cada noticia sobre Nicholas y la nueva mujer a su lado. La pobre ex camarera que había destruido todo lo que ella había construido. Y ella quería venganza. Esa tarde, ella fue a recoger a Ethan de la escuela como siempre lo hacía, sin saber que 2 coches negros la habían estado siguiendo desde la mañana. En el momento en que tomó la mano de su hermano y salió de la puerta de la escuela, todo sucedió demasiado rápido para que ella pudiera reaccionar. Un coche chirrió hasta detenerse frente a ellos. 2 hombres de negro salieron corriendo. Uno le cubrió la boca con un paño empapado en drogas, mientras el otro sostenía a Ethan mientras luchaba. Ella trató de luchar, trató de gritar,
pero el químico le quemó los pulmones y su cabeza dio vueltas mientras el mundo se deslizaba hacia la oscuridad. Lo último que vio antes de perder el conocimiento fueron los ojos aterrorizados de Ethan y sus pequeñas manos haciendo señas desesperadamente, llamando a su hermana. Cuando Ara despertó, estaba tumbada en el frío cemento de un almacén abandonado, sus manos atadas a la espalda y su boca sellada con cinta. Le dolía la cabeza y su cuerpo temblaba de frío y miedo. ¿Dónde estaba Ethan? Fue el primer pensamiento que le atravesó el dolor. Ella escaneó la habitación en pánico y se desplomó de alivio cuando lo vio acurrucado en una esquina, también atado pero aparentemente ileso. Él la miró con ojos rojos e hinchados, lágrimas corriendo por su rostro. Y cuando vio que ella estaba despierta, trató de hacer señas con los dedos atados. «Hermana, tengo miedo». La puerta del almacén se abrió y una figura entró, tacones altos haciendo clic contra el cemento. Victoria Ashford estaba allí, ya no glamurosa como en la gala, sino demacrada y desquiciada. Cabello rubio enredado, ojos azules ardiendo de odio. Ella miró a Ara como algo para ser aplastado bajo los pies. «Me arruinaste todo». Victoria siseó, su voz temblaba de rabia. «Mi dinero, mi posición, mi futuro, todo por una camarera barata. Ahora arruinaré todo lo que Nicholas ama, empezando por ti». En Salvatore Holdings, Nicholas recibió una llamada de la escuela de Ethan diciendo que nadie había venido a recoger al niño y que no podían localizar a Ara. Su corazón se apretó al llamarla y solo escuchar un timbrazo en la nada. Llamó a Tony, a todos los contactos que tenía, y en una hora supo la verdad. Las cámaras de seguridad cerca de la escuela mostraron el secuestro. 2 coches negros, 4 hombres, Ara y Ethan secuestrados, y un mensaje de Victoria apareció en su teléfono con palabras simples. «Ahora sabes lo que se siente perderlo todo». Nicholas perdió el control. No había otra forma de describirlo. Destrozó todo lo que encontró a su paso. Ladró órdenes con una voz que parecía venir del infierno. Movilizó a toda la familia para encontrar a Ara. Cada pista, cada cámara, cada informante callejero de Nueva York fue activado. Puso una recompensa de $1 millón por cualquier información. Y cuando uno de los hombres de Victoria fue capturado y reveló la ubicación del almacén, Nicholas no esperó. Él mismo dirigió el rescate, arma en mano, ojos grises ardiendo con una furia que nada podía extinguir. Llegaron al almacén a medianoche. Nicholas no esperó a que la seguridad despejara el camino. Él mismo derribó la puerta de una patada y entró como un demonio desatado. 7 asesinos a sueldo se interpusieron en su camino, y él los derribó en minutos. Disparos precisos y despiadados sin dudar. Cuando encontró a Ara en las sombras, su rostro magullado por los golpes de Victoria, pero sus ojos aún intactos. Algo dentro de su pecho se hizo añicos. Él le cortó las ataduras y la atrajo a sus brazos, temblando por primera vez delante de cualquiera. «Lo siento», susurró en su cabello, su voz quebrada. «Siento haber dejado que te lastimaran. Nunca más permitiré que esto vuelva a suceder. Nunca». Victoria fue arrestada en el lugar, gritando y maldiciendo como una loca. Nicholas no la mató, no por misericordia, sino porque tenía otro plan. Él la envió de regreso a Frank Ashford, su padre, junto con pruebas de secuestro de niños y un segundo intento de asesinato. Frank Ashford, quien ya había desheredado a su hija una vez por traición, ahora enfrentaba la verdad de que ella había cruzado todos los límites posibles. En el mundo de la mafia, secuestrar mujeres y niños era imperdonable. Y Frank sabía que si no lidiaba con su propia sangre, las otras familias verían debilidad.
Una semana después, llegó la noticia a Nueva York de que Victoria Ashford había muerto en un accidente automovilístico en los suburbios de Chicago. Nadie creyó que fuera un accidente, pero nadie hizo preguntas. En este mundo, la justicia tenía muchas caras, y a veces venía de las mismas personas a las que uno llamaba familia. Un mes después del secuestro, Margaret Winters falleció mientras dormía, en paz y sin dolor, rodeada de Ara, Ethan y Nicholas. El cáncer finalmente ganó. Pero Margaret dejó este mundo con una sonrisa en sus labios, sabiendo que su hija era amada y su hijo sería cuidado. Antes de cerrar los ojos, ella tomó la mano de Nicholas y susurró con una voz tan frágil como un solo hilo: «Cuida a mi hija. Ella ha soportado demasiado. Merece ser amada». Nicholas apretó su agarre en la mano de ella, y por primera vez, sus ojos grises brillaron con lágrimas frente a otra persona. «Lo prometo», dijo, su voz quebrada. Ara lloró durante toda la noche en los brazos de Nicholas, y él se quedó con ella, sin separarse de su lado, sin decir nada excepto sostenerla mientras ella lloraba hasta que no le quedaron lágrimas. Por primera vez en su vida, ella tuvo un hombro en el que apoyarse, un lugar donde esconderse. Y aunque perder a su madre fue con un dolor que nada podía reemplazar, ella supo que ya no estaba sola en este mundo. Pasó un año. Ara estaba en la oficina de la Fundación Salvatore, mirando Manhattan, brillando bajo el sol de la tarde, y sintió una sensación de paz que nunca había creído que conocería. Ya no era asistente. Nicholas le había confiado la dirección del programa de becas de la Fundación, un puesto creado solo para ella. «Ves lo que otros no ven», le había dicho cuando le ofreció el puesto. «Entiendes lo que necesitan los niños pobres porque fuiste una de ellos. Quiero que encuentres estudiantes como tú, talentosos pero sin oportunidades, y que les des la puerta que tú nunca tuviste». Y ella hizo exactamente eso. Durante el último año entrevistó a cientos de estudiantes, leyó miles de solicitudes y dio oportunidades a más de 300 niños de familias con dificultades. Cada vez que veía los ojos de un niño iluminarse al escuchar que había recibido una beca, recordaba los formularios descoloridos que una vez escondió debajo de un colchón y sabía que estaba haciendo lo correcto. Ethan ahora tenía 9 años, un niño alegre y seguro de sí mismo, el mejor de su clase y rodeado de amigos. Él llamaba a Nicholas hermano Nico en lenguaje de señas, y el vínculo entre ellos siempre hacía sonreír a Ara. Nicholas le enseñaba ajedrez a Ethan todos los domingos por la noche, y el niño había comenzado a ganarle en algunos juegos, algo que Nicholas fingía que le molestaba, pero de lo que secretamente estaba orgulloso. El viejo y húmedo apartamento en el Bronx ahora era solo un recuerdo lejano. Vivían en una casa cálida, con un pequeño jardín, donde Ara plantaba rosas en memoria de su madre, y Ethan tenía su propia habitación llena de libros y juguetes. Esa noche, Nicholas llevó a Ara a la azotea del edificio de la Fundación Salvatore, donde un pequeño jardín florecía bajo el atardecer. Él había preparado una cena tranquila solo para ellos dos. Velas parpadeando, vino tinto servido, Manhattan extendiéndose debajo de ellos como una alfombra de luz. Aja lo miró sorprendida, preguntándose qué ocasión especial había olvidado. Nicholas la condujo hasta la barandilla con vistas a la ciudad. Luego se volvió hacia ella con ojos grises más suaves de lo que ella jamás había visto. «Hace un año», comenzó, su voz profunda y firme en el aire inmóvil. «Me golpeaste en la cara frente a 300 personas». Ara se rió, recordando ese momento imprudente que había cambiado toda su vida. «Fue el golpe más doloroso que he recibido», continuó Nicholas. «Pero también fue el golpe que me salvó la vida. Me diste la oportunidad de vivir. Y más que eso, me diste una razón para vivir».
Él se arrodilló, sacó una pequeña caja de terciopelo negro de su bolsillo, y cuando la abrió, Ara vio un anillo de diamantes brillando a la luz de las velas. Me enseñaste que todavía hay bondad en este mundo, que todavía hay gente dispuesta a hacer lo correcto, incluso cuando les cuesta todo. Me enseñaste a confiar de nuevo, a amar de nuevo. Ara Winters, ¿quieres ser mi esposa? Ara se quedó allí, lágrimas corriendo por sus mejillas, pero eran lágrimas de felicidad, de las que nunca pensó que se le permitiría derramar. Ella miró al hombre arrodillado ante ella, el hombre que la ciudad llamaba un diablo, pero que era un ángel para ella. Y ella supo su respuesta mucho antes de que él terminara de preguntar. Sí, dijo. Su voz temblaba de emoción. Sí, quiero. Nicholas se puso de pie, deslizó el anillo en su dedo y la besó allí en el jardín de la azotea con toda la ciudad de Nueva York como testigo. Y así fue como una chica invisible del Bronx encontró a la única persona que realmente la vio. Así fue como un diablo encontró una razón para volverse humano. Así fue como un amor nacido de la oscuridad llegó a brillar más que cualquier luz en la ciudad que nunca duerme. Esta historia nos enseña que a veces lo correcto es también lo más difícil de hacer. Pero si tenemos el coraje de actuar según nuestra conciencia, la vida encontrará una manera de recompensarnos. Ayara no tenía nada más que honestidad y coraje, y esas fueron las mismas cosas que cambiaron toda su vida. Ella no suplicó, no rogó, no vendió su dignidad, incluso en sus momentos más oscuros. Y cuando llegó la oportunidad, la tomó con sus propias manos. La mayor lección de esta historia es que no importa cuán pobre seas, no importa cuán despreciado seas, todavía tienes derecho a elegir en quién te conviertes. Y esa elección, no el dinero o el estatus, es lo que realmente te define. Gracias por escuchar esta historia hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, por favor dale me gusta y comparte este video con aquellos que amas, para que ellos también puedan escuchar una historia significativa. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestras historias diarias. Nos encantaría saber cómo te hizo sentir esta historia. ¿Alguna vez te has enfrentado a una difícil elección entre la seguridad y hacer lo correcto? ¿Alguna vez has conocido a alguien que cambió tu vida como Nicholas cambió la de Ara? Por favor, comparte tus pensamientos e historias en los comentarios a continuación, porque realmente queremos escuchar las voces que provienen de lo profundo de sus corazones, y porque cada historia merece ser contada y escuchada. Les deseo a todos los que ven este video buena salud, una vida alegre y paz cada día. No importa lo difícil que sea la vida, siempre recuerda que después de la lluvia, el cielo se despeja. Y a veces los milagros vienen de los lugares que menos esperamos. Gracias una vez más. Adiós y nos vemos en el próximo video.